Nos corresponde el método de la tensión de nodos. Se parece muchísimo al método que vimos de la corriente circulante de malla. Y lo voy a tomar como referencia para explicarlo brevemente. Aquí les estoy compartiendo la pantalla y pueden observar la ecuación canónica. ¿Qué notan? ¿Qué notan en esta ecuación? A diferencia de la ecuación canónica del método de mallas. ¿Qué observan? Que está en admitancias. Número 1, que hablo de admitancias. Número 2, que hablo de potenciales de nodo. Y que admitancia por voltaje me debe de dar, ¿qué? ¿Una corriente? Corriente. Entonces voy a tener corriente de fuente de voltaje, corriente de fuente de corriente, fuente aparente de corriente de la bobina, fuente aparente de corriente del capacitor. Sumo corriente más corriente más corriente más corriente algebraicamente, y eso es el producto de admitancia por voltaje, comparativamente con mallas. Así viéndolo muy sencillo, teníamos impedancia por corriente circulante de malla. Ahora tenemos admitancias por potenciales de nodo. Vamos a puntualizar. Las caídas de voltaje de los nodos independientes a los nodos base o de referencia de la componente a que pertenece, les voy a llamar potenciales de nodo. Son los característicos UM o UN, potencial de nodo M o potencial de nodo N. Insisto, M y N son nodos, K y L son elementos. K y L son elementos. Aquí voy a estar hablando de admitancia de nodo, aquí lo marqué en rojito, admitancia de nodo, y es una ecuación que se parece a lo que era impedancia de malla, ¿la recuerdan? Son dos sumas, y es el producto de número de incidencia KN, LM por YKL, donde YKL es admitancia de elemento. Puede ser propio cuando K igual con L, o puede ser admitancia mutua entre elementos cuando K diferente de L. Y tengo la ecuación de admitancia de nodo. Posteriormente la voy a particularizar y decir cuando sea admitancia propia de nodo, cuando M igual con N, o admitancia mutua entre nodos, cuando M diferente de N. Bueno, pero vamos a seguir hablando de la ecuación de admitancia, la ecuación canónica del método de nodos. Insisto, esta ecuación me va a servir para plantear una ecuación de comportamiento por cada malla independiente. Análogamente, como lo hacía yo antes, era una ecuación en el método de mallas, una ecuación por cada malla independiente. Aquí es una ecuación por cada nodo independiente. ¿Todo el mundo entiende qué es nodo independiente? A ver, les recuerdo un poquito. Allá en el curso de CICD, seguramente les explicaron que hay nodos mutuamente accesibles. En una componente o parte separada, todos los nodos o puntos de interconexión entre los elementos, definidas como nodos, son mutuamente accesibles. Todos son independientes menos uno, el nodo base o de referencia, del grupo de componente a que pertenece. Si tengo dos componentes o partes separadas o parte conexa, que también le llaman, debo de tener otro nodo base o de referencia. Para cada componente o parte separada, entiéndase que debe haber un nodo base o de referencia. ¿Por qué les digo esto? Porque los potenciales de nodo siempre se van a medir del nodo independiente o de los nodos independientes hacia el nodo base o de referencia de la componente a que pertenece. Siempre así, como una caída de voltaje, del nodo independiente al nodo base. ¿Ok? Y marco potencial nodo 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta el último nodo independiente. Y como en mallas, planteaba una ecuación por cada malla independiente, aquí voy a plantear una ecuación por cada nodo independiente. Esta ecuación canónica para eso me va a servir, para plantear una ecuación por cada nodo independiente. Y repito, los potenciales de nodo siempre se medirán del nodo independiente al nodo base, como caída del independiente hacia el de base, siempre.
¿Ok? Bueno, si observan también es la ley de Ohm. Admitancia por voltaje me da corriente. Es la ley de Ohm, la ecuación canónica. Qué raro, pues tiene que ser, porque es una ecuación general de comportamiento. En el segundo miembro que tengo, una suma de todo lo que pueda estar sucediendo en el nodo, en el seno del nodo, y considero que hay un signo negativo al principio. Esto se debe al desarrollo de la demostración de la ecuación canónica que se fundamentó con 4 ecuaciones. La 1, la 2, la 3 y la 4. Ley de Kirchhoff de voltajes, ley de Kirchhoff de corrientes, ecuación de un elemento general tipo paralelo en relación a su cálculo de corriente, para nuestro caso en Laplace, y una ecuación propuesta que me determine el voltaje de cualquier elemento K en función de potenciales de nodo. Y me sirve para resolver inconsistencias. A ver, gánense un punto. Déjense llevar por la explicación en el método de Mayas. ¿Cuándo ocurrirá que el sistema salga inconsistente? Es decir, que cambie el número de variables a calcular y el número de ecuaciones. Cuando aparezca qué y por qué. Cuando aparezca una fuente de voltaje. Una fuente de voltaje. ¿Por qué razón, Iván? Porque hay más ecuaciones que incógnitas. ¿Quién está hablando? ¿Tomás? Sí, A ver, Tomás. ¿Y por qué hay más ecuaciones que incógnitas? porque al agregar la fuente de voltaje, entonces ya tenemos pues otra, pues sí, no, otra incógnita que ¿Cuál sería la incógnita? ah, Porque estás bien en lo que me estás diciendo, pero quiero saber si efectivamente lo estás pensando correctamente o es casualidad. La incógnita que sale es que no nos están dando la corriente de la fuente de voltaje. Exactamente, Jefte. Eso es lógico. Recuerdan que les dije que si les dan una fuente de voltaje, les dan su voltaje, pero no su corriente. Si les dan una fuente de corriente, les dan su corriente, pero no su voltaje. Y como en la ecuación lo que quiero siempre son corrientes, corriente, corriente, pues si me dan una fuente de voltaje, no me van a dar su corriente. Entonces, por eso es que cuando aparezca en el método de nodos en alguna agrupación tipo paralelo una fuente de voltaje, aparece como incógnita su corriente de la fuente de voltaje. ¿Qué tengo que hacer? Poner ese voltaje de esa fuente que me están dando como una fuente real en términos de los potenciales de los nodos para disminuir el número de incógnitas a determinar. Así como en mallas, las corrientes o las jotas, corrientes circulantes de malla, eran las incógnitas a calcular. Aquí en el método de nodos son los potenciales de nodos, son las incógnitas o variables a determinar. ¿Quién me quiere explicar cuántos casos podrían darse de posición topológica, gráficamente hablando, en el circuito de esta anomalía, de cuando aparezca una fuente de voltaje? ¿Cuántos casos y en dónde estarían ubicadas? Se ganan un punto. Ahorita me contestó ¿quién? ¿Jefte? Sí, A ver, ¿tu nombre completo? Vázquez Villaseñor. Vázquez, Villaseñor, Jefte, Manuel. Tienes un punto más. Gracias, profe. De nada. También porque te conectaste primero que nadie. Ok. A ver, ¿quién me explica esto que acabo de mencionar? ¿Se acuerdan que en el método de mallas aparecía una situación donde pertenecía a una sola malla independiente? La fuente. A ver, Paola. Ajá. Sí. Ajá. Primer caso. Ok. Es correcto. Muy bien, Paola. Dame tu nombre completo. Solís. Te vas a poner feliz, Solís. Solís Hernández, un punto más.
No, ¿de qué? Ok, a ver, ¿esto entendieron? Primer caso, recuerden que siempre los elementos activos y también los pasivos, pero estábamos hablando de elementos activos, pertenecen a un nodo independiente y a un nodo base, o a dos nodos independientes. Son elementos que siempre tienen dos terminales. Pero obviamente, primer caso, cuando pertenece a un solo nodo independiente y su otra terminal está al nodo base, pues nada más lo puedo poner en función de ese potencial de dicho nodo. Cuando se encuentra entre dos nodos independientes, una terminal a uno y la otra al otro, pues lo puedo poner en función de dos potenciales de nodo. Análogamente, como sucedió en mallas, lo podía poner en función de una corriente circulante de malla, o lo podía poner en función de dos corrientes circulantes de malla cuando estaba en un elemento que pertenecía simultáneamente a las dos mallas. Aquí o pertenece a un solo nodo independiente, y obviamente la otra terminal a un nodo base o de referencia, o bien pertenece a dos nodos independientes. Solo hay que tener cuidado en lo siguiente. Recuerden que la fuente de voltaje, su caída va de la terminal positiva a la negativa y su subida va de la negativa a la positiva, al revés. Qué raro, ¿no? Una cosa es subida de menos a más y la otra es caída de más a menos. Entonces siempre hay que tener cuidado en ese sentido de la caída de voltaje porque lo que estoy relacionando con los potenciales de nodo son caídas de voltaje, porque los potenciales de nodo también son caídas de voltaje. Entonces relaciono la caída de voltaje de la fuente de voltaje con la caída de voltaje de los potenciales de nodo. En el primer caso puede ser nada más o positiva o negativa cuando pertenezca a un solo nodo independiente y la otra terminal al nodo base. Y en el segundo puedo relacionarlo cuando salga de un nodo entre al otro o viceversa y la caída de voltaje de la fuente de voltaje esté en el mismo sentido o en sentido inverso. De tal forma que se hace un juego ahí de signos adecuadamente y puedo sacar las ecuaciones que me permitan resolver mi inconsistencia. En cualquiera de los dos casos, en el primero disminuye en 1 el número de variables, es decir, de potencial de nodo, y en el segundo tengo que despejar uno en función del otro, pero también disminuye en 1 el número de variables a determinar. ¿Se entendió eso? ¿Sí se entendió? Perfecto, perfecto. Bueno, entonces ya tengo mi ecuación canónica. Admitancia de nodo, potencial de nodo. Recuerden ese signo negativo que está por el proceso del despeje de las 4 ecuaciones que se dieron para demostrar la ecuación canónica. La suma de efectos con número de incidencia de elemento activo respecto al nodo n. Si entra negativo, si sale positivo, si no pertenece al nodo es 0, si está en cortocircuito es 0. ¿De quién? De la corriente de la fuente de voltaje, la corriente de la fuente de corriente, de la fuente aparente de corriente de la bobina, de la fuente aparente de corriente del capacitor. Se multiplica por menos 1. Parece lógica negativa. ¿Sale? Bien. Si queda claro y no hay preguntas de la ecuación canónica, ya queda claro que es una ecuación por cada nodo independiente. Ya dije las inconsistencias, ya hablé de las fuentes. Hablo ahora de la ecuación de admitancia propia de nodo. Y es muy facilita. Se parece muchísimo a la ecuación de impedancia propia de malla, con la salvedad que ahora es respecto a un nodo. ¿Vale? Primer caso. Admitancia propia de nodo. M igual con N. Para que sea YMM. Admitancia propia. La Y11, la Y22, la Y33. Total que es la YMM. Aplico esta condición. M igual con N, K igual con L. ¿Dónde lo aplico? En la ecuación de admitancia de nodo, en esta rojita. ¿Ya lo vieron? Me quedan 10 minutos. 2 sumas. En lugar de 2, una sola, porque K igual con L. Ya lo ven. K, N, no, K, M, porque M igual con N. Ahora prevalece M sobre N. K, M. YKL, no, porque K igual con L. K, K. YK, K. L, M, no, porque K igual con L. Entonces, K, M. K, M por K, M. K, M al cuadrado. Conclusión. Si estoy calculando la admitancia propia de un nodo, observo a todos y cada uno de los cajones que estén conectados al nodo M,
No me importa si su sentido del elemento previamente seleccionado entre o salga, siempre está elevado al cuadrado, por lo tanto son todos positivos. Si entra negativo al cuadrado positivo, si sale al cuadrado, es positivo al cuadrado positivo, todos positivos. ¿Se entendió? Primer caso. Segundo, se conserva M igual con N, admitancia propia de nodo. K diferente de L, entonces estoy hablando de acoplamientos. Entonces ya aparece YKL, porque K diferente de L, YKL. Aquí como está YKL, así queda YKL. Nada más que siempre respecta al mismo nodo M. K con M y L con M. ¿Por qué? Porque M igual con N. Dos sumas sí. Y me acuerdo que es 2 veces. ¿Acoplamientos entre qué elementos? Pues entre los que contemplé con el término inmediato anterior. Es decir, que tanto elemento K como elemento L, los dos estén acoplados y se encuentren conectados al nodo en análisis, M. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna No, pregunta? profe. ¿No? Pues ahí tienen, admitancia propia de nodo. Veamos rápidamente admitancia mutua entre nodos. Este contempla 3 casos. Todos los elementos que estén entre los dos nodos, uno por uno, sin importar si tiene acoplamiento entre esos elementos y todo lo que relacione a los dos nodos que no caiga en el caso anterior en relación a acoplamiento magnético. Explicamos el primero. Admitancia mutua entre nodos. M diferente de N. Entonces ya tengo nodo N y nodo M. El caso K igual con L, entonces no contemplo acoplamientos en esta primera instancia. Admitancia mutua, sí. NM, porque M diferente de N, admitancia mutua. Regreso a la ecuación rojita, la admitancia de nodo. Aplico K igual con L. En lugar de 2 sumas, una sola suma. K, N, sí. YKL no, porque K igual con L, YK, K. L, M, no, porque K igual con L. K, M. Pero si observan, relaciono con números de incidencia tanto al elemento K con nodo N como al elemento K con nodo M. Pregunto, ¿qué signo tendrán todos y cada uno de los términos que salgan por la aplicación de este término? ¿Qué número de incidencia o qué signo le toca al final después de considerar la aplicación de este término en los elementos que están conectados simultáneamente tanto a nodo N como a nodo M? ¿Qué signo le tocará siempre? ¿Y por qué? ¿Me pueden decir? Repito, son elementos que están conectados simultáneamente al nodo N y al nodo M. Y es el mismo elemento, porque K igual con L. Hablo de la admitancia del elemento K. El 1, el 2, el 3, el 4, porque K igual con L. ¿Qué signo le toca siempre si están conectados entre dos nodos independientes? Y su signo que le corresponde es el producto de número de incidencia respecto al primero y respecto al segundo. ¿Qué signo ¿Positivo? Negativo, siempre queda negativo. A ver, ¿por qué YFT? Porque siempre va a salir de uno y va a llegar al otro. Entonces va a quedar más Exacto. o menos. O al revés. Sale del primero, entra al segundo, o sale del primero y... Bueno, lo contrario. Si en uno entra, en el otro sale. Si en el primero sale, en el otro entra. Porque siempre está entre dos nodos. Entonces siempre es más por menos o menos por más. De tal manera que siempre le va a tocar un signo negativo a todos y a cada uno de los elementos que se les aplique este término y que caigan en el caso de estar conectados a los dos nodos N y M. ¿Están de acuerdo? Sobre todo, ¿le entienden? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Nadie tiene dudas? Siguiente caso. Admitancia mutua entre nodos, pero cuando hay acoplamiento, es decir, M diferente de N, pero K diferente de L. Todo queda igualito que aquí en lo rojito. Igualito, igualito. Las dos sumas, K, N, YKL, L, M. Porque M diferente de N y K diferente de L, entonces aparece todo. No se reduce nada. Y me acuerdo que es 2 veces, porque son los acoplamientos entre pares de elementos que ambos estén conectados a los dos nodos.
En otras palabras, acoplamientos entre los elementos que analicé con el término inmediato anterior. Pero ahora sí tomo en cuenta sus acoplamientos. Los dos están a los dos nodos conectados y los dos están acoplados. Aquí el producto es K con N, L con M, o puede ser al revés, K con M y L con N. De todas formas me da lo mismo. Y me acuerdo que es 2 veces. ¿Puede ser positivo o negativo? Pues sí. Todo depende de los números de incidencia. Y me acuerdo que es 2 veces. Y por último, más menos una vez, porque una de las sumas se va a hacer 0. Todo lo que relaciona los dos nodos, pero que no caiga en el caso anterior, mediante acoplamiento magnético. M diferente de N, K diferente de L, aparece toda la ecuación completita. Así están las dos sumas. K, N, Y, K, L, L, M. Y me acuerdo que es una vez porque una de las ocasiones la suma se va a hacer, una suma se va a hacer 0. Ya sea la de las Ks o la de las Ls. Es el caso cuando un elemento pertenece a uno, del otro pertenece al otro. O un elemento pertenece a los dos y uno pertenece nada más al primero o nada más al segundo. O bien cuando uno está en una componente o parte separada y el otro está en la otra componente o parte separada. Y cae en ese caso, tercer caso, y con eso se concluye la admitancia mutua entre nodos. Repito, los primeros todos negativos, los que están entre los dos nodos. Acoplamientos entre esos elementos, 2 veces. Todo lo que relaciona a los dos nodos por acoplamiento magnético, pero que no caiga en el caso anterior. Y se acaba admitancia mutua entre nodos. ¿Preguntas? Lo hago un poquito ágil esta explicación porque ya es algo repetitivo. Obviamente que todo está en términos de Laplace. Y algo muy relevante es que ahora aparecieron estas dos fuentes. Fuentes aparentes de corriente en función de sus condiciones iniciales. De la bobina, su corriente inicial de la bobina ILK, K de 0 menos, y del capacitor su voltaje inicial VCK de 0 menos. Ambas son fuentes de corriente. Lo único que me da inconsistencia, ya dije, es cuando aparece una fuente de voltaje y desconozco su corriente. Pero pongo su voltaje en función de potenciales de nodo y resuelvo el asunto. ¿Vale? Admitancia propia de nodo, admitancia mutua entre nodos. Ambas están en función de las YK, K, de las YKL, de las YK, K, de las YKL, de las YKL, siendo estas las admitancias propia y mutua de elementos. Aquí está la propia, admitancia propia de elemento en Laplace. Es la conductancia, que es la admitancia de la resistencia, inverso de la impedancia. La admitancia, inverso de la impedancia del capacitor, SSK. Y la admitancia de una bobina, cuando K igual con L y no tiene acoplamiento, se vale decir que el inverso de la inductancia es la invertancia, gamma K, K entre S. Porque si se acuerdan, la impedancia era 1 sobre SLK, K. El inverso es la admitancia. La impedancia es SLK, K. Queda menos de un minuto. Ok. Ahorita que regresemos voy a explicar el siguiente caso con esta formulita para la admitancia mutua entre elementos en Laplace. Recordando que es YKL de S y Y es gamma K, L entre S. Esto se llama invertancia. Nada más que hay un caso muy particular. Que esto, cuando se tiene acoplamiento, ya no es el inverso de la inductancia a la invertancia, ni la invertancia al inverso de la inductancia. Se hace necesario aplicar esta formulita que todo el mundo se sabe, que gamma K, L es igual al cofactor de la L, K por menos 1 elevado a la K más L entre el determinante de las LKL. Y en el determinante de las LKL aparecen las inductancias propias y mutuas, y sobre todo en las mutuas tomo en cuenta marcas de polaridad de sentidos de elementos para definir sus signos que le corresponden y repercutan